externo. ¿Ya? Jesucristo no habla de ese reino, sino que Jesucristo habla de un reino interior, ¿ya? Que se refleja en la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Para decirle, todo gobierno gobierna por medio de la ley. Dios que es Dios, Dios que es soberano, Dios que lo sabe todo, Él decidió gobernar a Israel por medio de la ley. Dios. Eso debería ser y es en muchísimas naciones, que se establece una constitución política y se establecen leyes vinculadas a la constitución política, y de esa forma es que se gobierna por medio de la ley. Pues Dios, que es el inventor de eso en el monte Sinaí, Él también quiere gobernar por medio de la ley. Entonces, cuando está hablando del reino de Dios, se está hablando de un gobierno. Y está hablando que Dios gobierna por medio de la ley, y que en el nuevo pacto Dios quiere gobernar por una ley interior. ¿Qué significa esto? Esto significa que si está escrito no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y eso está en el corazón, uno no necesita que alguien le esté recordando que tiene que hacer algo que sabe que tiene que hacerlo. ¿Me entendió? Es decir, las leyes, como dice la Escritura, externas, es para los delincuentes. Los que tienen una ley en su interior no necesitan que un policía ande detrás de ellos para no quebrantar la ley, ¿verdad? ¿No se da cuenta? Que en el mundo espiritual es así. Dios quiere la ley escrita, y en eso consiste el nuevo pacto, que la ley no está afuera, la ley está adentro. Y dice, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Él quiere gobernarnos, oiga bien, no por la fuerza, no por medio de castigos, ¿ya? Él no es eso lo que quiere. Él quiere gobernarnos por la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y habitando dentro de nosotros. Oiga bien, existen muchas religiones en el mundo. Esto lo dijo un hombre, ya, que conoció muchas religiones, ya, estudió muchas religiones, y dijo: de todas las religiones del mundo, de todas las religiones de la historia, la única religión donde Dios viene a habitar en el hombre es el cristianismo. En eso el cristianismo es superior a todas las otras religiones. Que Dios viene a morar dentro de nosotros. En otras palabras, Dios quiere reinar habitando dentro de nosotros y poniendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que sea un gobierno no coercitivo, ¿entiendes? Sino que es un gobierno que nosotros voluntariamente nos sometemos a su palabra, nos sometemos a la ley, porque estamos en una religión de pacto. ¿Usted sabía qué cosas había en el arca del pacto? En el arca del pacto había, dentro del arca, había 3 cosas. Una de ellas era un tazón con maná. Otra era las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Y otra era la vara de Aarón. Estas 3 cosas tienen su propio significado. Esto significaba que había un pacto de Dios, donde
Si el pueblo se mantenía en ese pacto, nunca le iba a faltar la provisión de Dios. O sea, la pobreza no es de Dios. Si acaso viene pobreza al hombre, es por quebrantar el pacto de Dios. Pero el hambre no es parte del plan de Dios. Entonces un cristiano no puede estar padeciendo pobreza. Si eso ocurre es porque no ha entendido el Evangelio, no se ha apropiado de las promesas de Dios o no está viviendo la palabra de Dios. ¿Ya? Por otro lado, recordemos que el maná estaba adentro del pacto, adentro del arca. Esto nos habla también de una alimentación espiritual, de una alimentación interior. Esto nos habla, yo le estaba compartiendo a Mario, esto nos habla de que lo que Dios espera es que nosotros traigamos la palabra de Dios desde afuera hacia adentro. ¿Correcto? Desde la Biblia o desde el púlpito adentro de nuestra vida, que escribamos la palabra, que meditemos la palabra, que pensemos en la palabra. Entonces, hay un problema en la iglesia evangélica. El problema en la iglesia evangélica es que el pastor predica el domingo y para el miércoles ya nadie se acuerda de lo que el pastor predica. Algunos dicen que el miércoles es muy largo. Yo estoy siendo generoso, ¿verdad? Pero yo tuve una experiencia en la iglesia, ¿verdad?, donde me invitaron a predicar en otro lado, ¿verdad? Yo prediqué y fui corriendo a la iglesia para ver si agarraba algo del culto. ¿Ya? Y cuando llegué ya los hermanos estaban saliendo. En la esquina, después de la iglesia, ahí me lo encontré. Entonces le pregunto, hermano, ¿cómo todo el culto? Tremendo. ¿Quién predicó? El pastor. ¿Y qué predicó? Están viendo todo. O sea, a una cuadra de la iglesia no me pudieron decir ni cuál fue el tema. O sea, ¿cómo cree usted que una iglesia va a crecer espiritualmente si los hermanos no se acuerdan del mensaje que el pastor predicó a una cuadra de la iglesia? Eso quiebra totalmente el pacto de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque somos transformados por medio de la palabra de Dios. Pero no la palabra que está en la Biblia, sino la palabra de Dios que está en nuestra vida. ¿Entiendes? Entonces es muy importante que nosotros le pongamos mente a eso y realmente meditemos, reflexionemos, pensemos y repensemos todos los días en la palabra de Dios. Y sobre todo en los principios del reino de Dios y lo traigamos a nuestro corazón. Porque si lo que ocurre es mensaje dado, mensaje olvidado, no va a crecer. Y esa es la razón por que muchas iglesias o muchos hermanos no crecen, porque no se acuerdan de los mensajes que se les predicó. Y muchas veces el mensaje que se predica, en vez de traerle salvación, les trae condenación. Porque usted es responsable de lo que escucha. ¿Aló? Y si el miércoles ya se lo olvidó, sigue siendo responsable de lo que escuchó. Vamos a nuestra clase, ¿verdad? Esta clase es el reino externado o el reino externo. Es muy importante entender esto. Israel o los israelitas, cuando Cristo vino, querían un reino que viniera desde afuera, que viniera a destruir a los enemigos de Israel y que viniera a ponerlo en alto a ellos. Querían un reino externo, ¿ya? Pero en sus corazones el diablo estaba gobernando. Por eso es que Jesucristo les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que querían hacer? Matarlo. ¿Quién es el que vino a hurtar, matar y destruir? El diablo. Entonces ellos querían hacer lo que el diablo quería hacer,
entonces ¿quién estaba reinando en su vida? ¿Ya? No eran el reino de Dios. Y cuando el rey del reino de Dios viene, ¿ya? Y no se acomoda a lo que ellos quieren del reino de Dios, ese es el problema. No se trata de tu reino, se trata del reino de Dios. O sea, no es Dios el que se va a moldar a tu vida. No es Dios el que se va a moldar a tus caminos. No es Dios el que se va a moldar a tu manera de pensar y a tu manera de ser. Ese es el gran problema de los evangélicos. O sea, es verdad, en parte es verdad, cuando Marx dijo que el hombre hace a Dios. Eso es mitad verdad y mitad mentira. Es mitad mentira porque fue Dios el que hizo al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero llega un momento donde el hombre quiere tener a un Dios que no es de arriba, sino quiere tener a un Dios que se acomoda a él, se hace una imagen del Dios que él quiere. ¿Usted entiende? O sea, yo me imagino a Dios así y así y así y así. Ese es el Dios que me gusta, ese es el Dios que yo quiero y ese es el Dios al que Dios adora. Entonces muchos realmente están adorando a un Dios falso. Además de los musulmanes, además de los hindúes, además de los budistas, hay muchos evangélicos que están adorando a un Dios que ellos se inventan, a un Dios que se acomoda a ellos, que se ajusta a ellos y no ellos a Dios. Si nosotros queremos entrar en el reino de Dios y que el reino de Dios entre en nosotros, somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Dios, al reino de Dios y a las leyes de Dios. Y a eso Jesucristo le llamó arrepentimiento. La primera demanda del reino de Dios fue arrepentimiento. O sea, tú eres el que tienes que cambiar. Dice, como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, así son más altos mis caminos que tus caminos. En otras palabras, es el hombre el que se tiene que arrepentir y es el hombre el que tiene que cambiar su manera de pensar para ajustarla a la manera de pensar de Dios. Tiene que ajustar su manera de sentir para ajustarla a la forma de sentir de Dios. Tiene que cambiar su manera de actuar para ajustarla a la manera de actuar de Dios. Pero no es eso lo que piensan muchos evangélicos. Muchos evangélicos piensan que Dios está contento con ellos, porque hacen lo que creen que se debe hacer. A nadie les habló Cristo más duro que a los fariseos. Los que oraban más, los que ayunaban más, los que diezmaban sin falta. Y a eso Jesucristo les habló más duro. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, lo hacían en base a una religión. Lo hacía para que lo vieran. O sea, estaban hablando entonces de un reino exterior. O sea, un reino de apariencia. Querían mostrar por fuera que eran espirituales. Entonces se ponían a orar en el mercado oriental. Allí en el semáforo, ¿verdad? Que todos lo vieran, porque la religión de ellos era externa, no era interna, ¿ya? Era externa. Entonces todo lo hacían por medio de apariencia y se convirtieron en hipócritas. Ese es un problema. Cuando Cristo no trae el reino que ellos quieren. Entonces nosotros entendemos ahora que el reino de Dios en primera instancia iba a establecerse en el corazón, en el interior, ¿correcto? Entonces ahora tenemos una situación, que el reino no está viniendo en lo político, en lo externo. El reino está viniendo a lo interno, pero ahora tenemos un problema. Significa que el reino de Dios no tiene ninguna expresión externa. O sea, si no viene de afuera,
tampoco va a tener una expresión de dentro hacia afuera. Significa que el reino de Dios se va a esconder solamente en nuestro corazón. Eso no es lo que enseña la Biblia. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, su espíritu, ¿entiendes? Estaba hecho a la imagen de Dios. Eso era algo interno. Ahora, ese reino interno de Adán y Eva, Dios los mandó a externarlo. ¿Cómo? Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Esto significa que ellos iban a tener descendencia, que esa descendencia externa iba a extenderse por todo el mundo. Ahí iba a ser un reino externo. El reino interno era la naturaleza de Dios. El reino externo era la misión de Dios de fructificar, multiplicarse y llenar. ¿Pero qué significa? Que eso algo que era interior nunca iba a tener una expresión externa. No. Porque, si bien es cierto, uno de los modelos de Dios era el tabernáculo de Moisés, no solo hubo el tabernáculo de Moisés, también hubo el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David solo era una sencilla tienda y el único mueble que estaba dentro de la tienda del tabernáculo de David era el arca del pacto. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando establecieron el tabernáculo de David, entonces se metieron al tabernáculo de Moisés, sacaron el arca del pacto y se la llevaron al tabernáculo de David. Eso era una transición. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de cómo el arca del pacto que está dentro del tabernáculo, cuando se trata de extender el reino de Dios, cuando se trata de la conquista de Canaán, entonces lo que era sacado y llevado adelante, afuera, en lo externo y visible, era el arca del pacto. Entonces, cuando ellos van hacia la tierra prometida y encuentran el río Jordán, ¿cómo van a hacer para pasar? Había una expresión externa ahora que era el arca del pacto. Afuera, ¿ya? Que entonces viene Dios, dice que los sacerdotes agarren el arca del pacto y se pongan, metan sus pies en el río. Y cuando ellos hagan eso, con el arca del pacto, no con la puerta, no con el altar del holocausto, no con el altar del incienso, cuando ellos hagan eso, con el arca del pacto, el río se va a dividir e Israel va a poder pasar en seco. ¿Por qué tuvo que ser el arca del pacto? Porque óigame bien, Dios tiene un plan. En ese plan Él va a hacer muchas cosas. Y Dios, no importa qué milagro se necesite hacer, Él hizo un pacto y Él va a cumplir ese pacto. Si necesita, oiga bien, abrir el mar rojo, lo va a hacer. Si necesita abrir el Jordán, lo va a hacer. Si necesita destruir las murallas de Jericó, lo va a hacer. Es por esa razón que el mueble que llevaron para cruzar el río fue el arca del pacto. Porque es por el pacto que Dios hizo con Israel que Él va a hacer milagros a favor de Israel. Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque está en pacto con la nación.
Y dice, y Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios? Les dijo que comenzaran a buscar cuerdas para tirar. No. Dios dijo, lo que van a hacer es que van a dar durante 6 días una vuelta con el arca del pacto. Y el último día, 7 vueltas. Y después de eso van a gritar. Y cuando griten, el muro se va a caer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? ¿Por qué Dios lo votó? Porque tenía un pacto que le iba a dar la tierra a Israel. Y si conquistar la tierra requería, si conquistar Jericó, derrotar a Jericó, requería botar las murallas, pues las iba a botar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tu vida. Dios va a botar las murallas que tenga que botar. Va a destruir lo que tenga que destruir. Pero Él va a cumplir su pacto con nosotros, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces observe cómo se combinan las dos cosas. En el tabernáculo de Moisés, el destino era el arca del pacto. Era donde yo voy avanzando, voy creciendo, voy madurando, hasta que llego al punto donde me doy cuenta que esto se trata de unión con Dios. Que esto se trata de una unión basada en un pacto. Se trata que esa unión tiene que ver con la ley de Dios en mi vida, con la provisión de Dios para mi vida y con un sacerdocio para mi vida, porque eso es lo que estaba dentro del arca del pacto. Entonces eso es nuestro, es de la iglesia, porque era el tipo y sombra que Israel no tenía. Entonces lo que le estoy mostrando es que algo que estaba dentro, luego fue sacado afuera para la conquista. Así es el reino de Dios. Un reino que quiere estar adentro, si realmente Él está adentro, eso se va a manifestar afuera. ¿Aló? Es imposible que Dios reine tu vida, que Dios gobierne tu vida y eso no se manifieste en tu vida. Si no hay manifestaciones del reino de Dios en tu vida, Dios no está reinando. En otras palabras, ¿cómo tú puedes saber que Dios está reinando en tu vida? ¿Cómo puedes saber que una semilla fue sembrada? ¿Cómo tú lo puedes saber? Vas a agarrar una pala y abrir el hoyo y ver para ver. ¿Qué vas a hacer? Vas a esperar que esa semilla salga, ¿ya? Y que luego dé fruto. Porque a lo mejor, si yo sembré una semilla de aguacate y sale una semilla y uno está creyendo que es aguacate y cuando da fruto resulta que no era aguacate. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, la naturaleza del fruto revela la naturaleza de la semilla. Si la semilla es una semilla del reino, lo que se va a externar es el reino de Dios. Si lo que se externa no es el reino de Dios, quiere decir que no hay reino de Dios en el corazón. ¿Cómo se siembra la semilla del reino de Dios? Eso Jesucristo lo dejó muy claro en la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Voy a ver lo que dice. Cuando le explica, dice, cuando alguno oye la palabra del rey, así lo dice el texto, y no la entiende, el diablo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Usted se da cuenta de la importancia de entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, no hay reino que se pueda formar en su vida. Porque el pasaje paralelo de Lucas 8
dice que el sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Pero en Mateo dice que el sembrador salió a sembrar la palabra del reino. Un pastor puede predicar la palabra de Dios y un pastor puede predicar la palabra del reino. Son dos cosas posibles. Jesucristo lo que mandó a predicar es esto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, no solamente hay que predicar salvación, también hay que predicar que Cristo es el rey. Hay una diferencia entre que Cristo sea el Salvador y que Cristo sea el rey. Son dos roles diferentes, la misma persona con dos roles diferentes. O sea, una cosa es que te salve y otra es que se te gobierne. Es decir, si te estás ahogando en el mar y viene el salvavidas y te salva, a eso significa que le vas a dar las llaves de tu casa, las llaves del carro y venir a gobernarme a mí. ¿Verdad que no? O sea, el que te salva no necesariamente es el que te gobierna, pero en el reino de Dios sí es así. El que te salva, Jesús, es el que te debe gobernar, porque te salvó la vida y te sacó del reino de las tinieblas para llevarte al reino de Dios. Y en el reino de Dios, el que gobierna y el rey es Jesucristo. Eso lo dice Colosenses 1:13, cuando dice: el cual nos ha liberado del reino de las tinieblas para llevarnos, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, esa teología evangélica de que esto se trata solamente que el Señor nos salve y que no nos vayamos al infierno, aunque es verdad, no es toda la verdad. La otra parte de la verdad es que te saca del reino de las tinieblas para llevarte al reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino donde hay un rey, donde hay ley. La iglesia evangélica dice: no, nosotros no estamos bajo la ley. Ok, no estamos bajo la ley de Moisés, pero en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto sí hay leyes. Y lo dijo Hebreos 8: pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Y qué leyes, hermano? Jesucristo lo dijo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo digo, ya es la nueva ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Entonces hay gente que cree que si mira pornografía y nadie lo ve, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que aunque nadie lo vea, pecado en el corazón. Y el pecado en el corazón excluye al reino de Dios. Es por eso que no podemos andar de mentirosos ni engañadores pecando en secreto. Porque podremos ocultarnos de los hombres, pero de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Que Dios te agarra el pescuezo, te va a tirar contra la pared. Lo único que Dios hace es que te excluye del reino de Dios. ¿Acaso Dios agarró a patadas a Adán y Eva? ¿Los agarró a garrotazos? ¿No? ¿Les dio contra el piso? ¿No? ¿Qué fue lo único que hizo? Fuera del paraíso, que era el reino. La ley está dada. Ahí está el Nuevo Testamento. Debe ser obedecida voluntariamente, porque reconoce a Cristo como Rey. No quieres hacerlo voluntariamente, no quieres el reino de Dios sobre tu vida y andas cometiendo pecados en secreto. Solo 3 cervezas, Señor. Te lanza las 3 cervezas, ¿no? Y después espera. No me cayó ningún rayo. Pues puede ir con los florecaños. Le partió un rayo a Daniel. Tampoco a nosotros nos va a partir un rayo. ¿Sabe lo único que Dios va a hacer? Excluirte del reino. Eso es todo. Y hay gente que no se da cuenta.
¿Ya? Que los homosexuales, dice, que ahí andan queriendo hacer de la suya, queriendo que se legalice el homosexualismo y el legalismo en las naciones. Ahí andan haciendo grandes, ¿ya? Y entonces dice, ¿pero qué pasa? Que Dios no los castiga. Hermano, el homosexualismo y el lesbianismo es el castigo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, cuando los entrega al homosexualismo y al lesbianismo, cuando los entrega a sus pasiones, cuando rechazan el evangelio, cuando rechazan el arrepentimiento, dice Romanos 1, entonces Dios los entrega, ya está. O sea, ¿quieres pecado? ¿Quieres diablo? ¿Quieres reino de las tinieblas? Andate, hartate. Ese es el castigo. Pero como no ven ningún rayo que lo parten 5.000 pedazos, entonces creen que nada está pasando. Error, 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 error. Me perdí de un montón de cosas. Lo que estamos diciendo es que el reino de Dios comienza siendo interior. Nos demanda un arrepentimiento. ¿De dónde? Que cambiemos los muebles de la casa. Un arrepentimiento de nuestra mente. Ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Los pensamientos que vienen del reino de las tinieblas, cambiarlos para que nuestros pensamientos sean los pensamientos del reino de Dios. ¿Correcto? Eso tiene que ser intencional y deliberado. Porque el reino de Dios interior tiene que mostrarse en lo exterior. Eso es el principio. Ese es el principio que estoy compartiendo. La Biblia lo dice de esta manera. La fe sin obras está muerta. Sí, si yo digo y confieso por fe, cuando Cristo me juzgue, me va a juzgar en base a lo que dije o en base a lo que hice. Porque yo no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Diga conmigo, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios espera que el reino interior de nuestra vida comience a fluir hacia afuera por medio de nuestras palabras. O sea, a medida que el reino de Dios viene llenando nuestra vida, nuestro vocabulario va cambiando, ¿no es cierto? Ya no hablamos malas palabras, ya no hablamos maldiciones, ya no hablamos palabras negativas, ¿no es cierto? Nuestro lenguaje viene cambiando a negativo, a positivo. Hablamos la palabra de Dios, confesamos la palabra de Dios, porque la palabra del reino está cambiando nuestra vida, está cambiando nuestra vida interior. Entonces nuestra forma de hablar cambia en lo exterior. Otra palabra, cambia mi meditación, porque ahora medito la palabra, ¿verdad? No medito en la revista pornográfica que se lanzó ayer, ¿verdad? No va a estar meditando todo el día en eso, ¿verdad? Porque si eso es así, ese es el resultado, ¿no es cierto? En cambio, si yo decido meditar en la palabra de Dios, ¿qué es lo que voy a confesar? La palabra de Dios. Entonces, ¿en base a qué voy a actuar? En base a la palabra de Dios. Entonces, la palabra comienza por dentro, en la mente, sale por la boca y después se exterioriza por medio de las acciones. El reino interior se vuelve un reino exterior en nuestra vida. ¿Correcto? Observemos. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será fuera. ¿Por qué eso?
es porque lo exterior revela lo interior. Si los frutos no son los frutos del reino, quiere decir que no hay reino. Que lo que hay es pura religión. ¿Aló? ¿Qué es lo que tenían los fariseos? ¿El reino de Dios o religión? Tenían pura religión. Entonces Jesús va pasando por una higuera, tiene hambre, busca fruto y no lo encuentra. Y la maldice. Dice la Escritura que la higuera se seca. Bien. Eso no solamente es una historia, ¿verdad? Una especie de parábola. En la Biblia, la higuera es tipo de Israel. Jesús vino a Israel a buscar fruto, porque fue una higuera que Dios plantó. Y Dios espera fruto. ¿Qué dijo? Fructificada, multiplicada y llenar la tierra. Dios espera fruto. Entonces Dios estableció a Israel para que diera fruto del reino de Dios en todas las naciones. Ahora Jesucristo viene a recoger fruto. ¿Y qué es lo que encuentra? Hojas. Las hojas son tipo de religiosidad. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. ¿Y con qué se cubrieron? Con hojas. ¿Hojas de qué? De higuera. Desde ahí, la Biblia nos dice que el hombre quiere cubrir su pecado por medio de religión. Las hojas de higuera representan religiosidad. Cuando Cristo busca en la higuera fruto y solo encuentra hojas, lo que está diciendo es que vino a Israel a buscar fruto de arrepentimiento, a buscar el reino, y lo único que encontró fue religión. ¿Y qué hace el Señor cuando solo encuentra religión? Cuando no encuentra reino, cuando no encuentra espiritualidad. ¿Qué hizo? Maldijo la higuera. ¿Y qué le pasó a la higuera maldecida? Se secó inmediatamente. Quiero que observen, y vaya ustedes a ese pasaje ahí en su casa, y pueden observar que Jesucristo no le dijo, muérete. Él no le dijo que se muriera. Él le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. No le dijo que se muriera. Pero la pregunta es, si Jesucristo no le dijo que se muriera, sino que le dijo que no diera, en otras palabras, si no da fruto para mí, no vas a dar fruto para mí. ¿Qué le pasó a la higuera? Se murió. ¿Qué lo que eso significa? Que cuando Dios está hablando que todo árbol que no dé buen fruto será cortado, está hablando en serio. De ahí que en el año 70, después de que rechazaron a Cristo, mataron a Esteban, o sea, rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo, rechazaron al Espíritu Santo, después de que rechazaron a la Trinidad, entonces vino Dios, los entregó a la destrucción, y General Tito en el año 70, el templo fue destruido, la ciudad fue destruida y el pueblo fue esparcido. O sea, lo que Cristo profetizó se cumplió. ¿Por qué? Porque Israel era una nación religiosa, pero él era lo único que tenía, religión. No tenía una relación con Dios. Rechazó a Jesucristo, crucificaron a Jesucristo, prefirieron crucificar a Cristo, pero no arrepentirse, no cambiar su religiosidad. Prefirieron eso, matar antes que arrepentirse. Igual pasa eso. Hay hermanos que prefieren condenar a otro, acusar a otro, ¿verdad? Andar condenando a todo el mundo. Son cerrados, son legalistas, son obstinados, pero ellos no quieren cambiar. ¿Aló?
Hay algo que debemos entender. Jesucristo dijo, no se echa el vino nuevo en odres viejos. Porque no se echa el vino nuevo en odres viejos. Porque si se hace eso, el odre viejo no aguanta al vino nuevo y el odre se rompe. Y se pierde el vino y se pierde el odre. Entonces dice, el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. ¿Sabes qué significa? Que todos aquellos que vivieron en el antiguo pacto, cuando Cristo vino, tenían que ser flexibles para pasar de un pacto a otro. Para pasar de Moisés a Cristo. ¿Entiendes? Para pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero cuando el creyente es duro, el legalista, a nadie va a cambiar, y efectivamente no cambia, ellos no entienden que lo único que están demostrando es que son odres viejos. Y el vino nuevo no les entra. Y el vino nuevo los va a reventar. ¿Aló? Entonces nosotros debemos entender que nuestra vida interna tiene que manifestarse en lo exterior. Tiene que haber frutos del reino. ¿Cuál es el fruto del reino? Déjenme explicarlo. Que un padre entiende este mensaje y decide que va a traer el reino de Dios a su vida y decide que le va a permitir a través de la palabra de Dios que Cristo gobierne su vida. ¿Correcto? Entonces, una vez que Cristo gobierna su vida, entonces Cristo le va a decir, ok, ahora quiero gobernar a tu familia, gobernar a tu esposa y gobernar a tus hijos. Esto significa que vas a criar a tus hijos no como tú dices, no como tu abuelita dice, no como los vecinos dicen. Vas a criar a tus hijos como la palabra de Dios dice. Si el reino de Dios está en tu vida, tú vas a traer a tus hijos la palabra del reino de Dios y vas a enseñar a tus hijos a gobernarse por la palabra de Dios. En otras palabras, la autoridad que tú ejerces viene de Dios. No es que aquí se hace lo que yo digo porque aquí yo soy el hombre. Es machismo. Es la palabra de Dios la que debe gobernar al creyente, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios la que debe gobernar la familia. Es la palabra de Dios la que debe gobernar la iglesia, ¿correcto? Porque Dios gobierna a través de su palabra. Entonces la palabra interna tiene que gobernar lo externo, tiene que gobernar la familia. Entonces yo tengo que gobernar cada circunstancia que ocurre en la familia, respuesta, ¿qué es lo que dice la Biblia? Oración, pedir ayuda en toda circunstancia. A veces el problema es que nosotros veamos que son chiquitos. No oremos, no metamos a Dios. Así pensaron cuando iban a conquistar. Ay, ¿verdad? Unos cuantos gatos, dicen. No le mandé a todo el ejército. Ya. Y a pesar de que ellos enviaron, el ejército que enviaron, fueron derrotados. Y era el pueblo más pequeño. ¿Pero por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Un problema pequeño sin Dios te puede causar un gran problema. Se puede convertir en un gran problema si lo quieres resolver sin Dios. Entonces tenemos que involucrar a Dios en todas las cosas, en toda nuestra vida, para que Él gobierne toda nuestra vida. Él desea participar en todo. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene la respuesta, Él tiene la salida, Él tiene la fuerza, Él tiene la finanza. ¿Por qué vamos a andar de inventores? No, ojalá, queriéndolo hacer por Él. Ojalá queriéndole ayudar, apartate vos. O sea,
ni lo hacen partícipe del problema. ¿Por qué? Porque como son los fuertes, ellos son los que mandan, ellos son los que gobiernan. ¿Verdad? Sí. ¿Estamos entendiendo, hermano? Si la palabra de Dios no viene a nuestra vida, si la palabra del reino no viene a nuestra vida, no echa raíces en nuestra vida, ese árbol no va a crecer y no va a dar frutos hacia afuera. ¿Estoy dando un punto? Es por eso que tenemos que cultivar la palabra de Dios adentro. No se trata de oír una lectura. No se trata, o sea, leyendo una lectura bíblica desde el púlpito, no te va a quedar nada en el corazón. Se trata de que tú, en tu casa, abras tu Biblia, la leas, la medites, la reflexiones y le des vuelta una vez y otra vez y otra vez y le pidas a Dios revelación y mete la palabra de Dios en tu corazón para que cuando tú la necesites, el Espíritu Santo te va a traer a la memoria esa palabra que tú ya guardaste. Pero si solo lees o solo oyes y el miércoles ya se te olvidó, o a lo mejor el martes ya se te olvidó, es por eso que mucha gente no puede crecer, no puede madurar, no puede realmente tener una vida que dé fruto. Hay una frase en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice, hablando de los héroes de la fe, que por fe conquistaron un reino. ¿La fe es algo interno o algo externo? Algo interno. Conquistar reino es algo interno o algo externo. Externo. Pero la fe interior tiene que expresarse, tiene que manifestarse en lo exterior. Entonces, eso que dice ahí es exactamente lo que pasó en la mañana. Creemos que Dios nos ha mandado a alcanzar a las naciones. Amén. Lo creemos. Entonces lo ponemos por obra. Entonces enviamos misioneros. Entonces oramos por los misioneros. Entonces ofrendamos para los misioneros. Porque la fe se está volviendo obra. Entonces significa que es una fe verdadera. Significa que Dios está gobernando ahí porque la fe interna se está volviendo en una obra externa. Si el reino interno no se vuelve en un fruto externo, no hay tal reino de Dios. Y a los de la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubrí. En la cárcel y me perdí. Todas esas acciones a las que él se está refiriendo son cosas internas o son cosas externas. Son cosas externas. Él le dice, ven, entra en el reino de Dios, entra en el milenio, porque en tu vida ese reino de justicia, compasión y misericordia se externó, se reveló, te manifestaste, te externaste como un justo que tiene piedad, que tiene bondad, que tiene misericordia.
consecuencia demostraste que el reino de Dios estaba dentro de tu vida. En consecuencia ahora entre en el reino de Dios eterno, porque mi reino ya estaba en tu vida interior. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? No se trata de ser evangélico. Sabe lo que le dice a los otros. Dice, y luego les dirá a los de su tierra: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. En la cárcel y no me diste. Por tanto, apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, los que entraron en el reino, Jesucristo dio sus obras, dio sus frutos. Y no es que nosotros nos salvamos por obras, no. Es que las obras revelan la fe. Las obras revelan si el reino está o no está. Porque la primera característica del reino es la justicia. Por eso al final le dice: e irán los justos a la vida eterna. O sea, el que es justo practica la justicia. Y la justicia delante de Dios es darle comer al hambriento, darle beber al sediento, visitar a la viuda, a los muertos, hacer buenas obras. ¿Qué significa? La justicia del reino se manifiesta afuera. Que no diga nadie que no le da ni sal para un jocote a la gente, que tranquilamente diga que tiene segura su entrada al reino de Dios. Porque sus frutos, sus obras dicen otra cosa. Y lo que va a prevalecer aquí no es lo que digamos, es lo que hagamos. Eso fue lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces muchos están confiados porque le dicen a Jesús Señor, porque yo soy evangélico, porque yo soy miembro de una iglesia. Eso no te garantiza que vas a entrar en el reino de Dios. Porque si solamente hay el decir y no el hacer, no hay entrada en el reino de Dios. Porque la fe se manifiesta, la fe que no hace obras es muerta. En consecuencia es falsa. ¿Cómo va a entrar al reino de Dios? Con una fe falsa, con una fe muerta. En otras palabras, una fe muerta no da fruto. ¿Y qué hace Dios con lo que no da fruto? Lo maldice. Él maldijo la higuera. Le dice a los discípulos: la higuera que maldijiste, ¿qué hace? Lo excluye del reino de Dios. No se trata de ser evangélico y creer que es evangélico y no tener fruto y no tener obra y no participar en la gran comisión. Termino con esto. Cuando Jesucristo da la gran comisión, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe lo que eso significa? Significa, ahora yo soy el Señor, yo soy el Rey. Por tanto, ese es un término legal. Antecedente y luego, por tanto, viene la ley. Entonces, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, la gran comisión la da el Rey. Y si un creyente no quiere evangelizar, no quiere discipular y no quiere participar de la obra misionera, está obedeciendo a Jesucristo. ¿Será que Jesucristo es su Rey si rechaza participar en la gran comisión? ¿Aló?
¿Quién dio la gran comisión? El rey. Si rechaza participar en la gran comisión, ¿a quién rechaza? Al rey. ¿Podrá una persona que hace eso entrar en el reino de Dios? No nos salvamos por evangelizar. Demostramos que somos salvos y parte del reino cuando evangelizamos. Es al rey. Amén. Conclusión. Sí hay un reino interior, pero ese reino interior debe externarse en lo de fuera, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de servir. ¿Me entiendes? En participar en la gran comisión, en servir en la iglesia, en educar bien a los hijos, en corregir a los hijos. Cristo viene a traer su reino. Y Dios quiere que seamos parte de él. ¿Cuántos dicen amén? Pero para entrar en el reino de Dios, el reino de Dios tiene que entrar en nosotros. ¿Aló? Quisiera orar con ustedes. No sé si hay preguntas, pero yo quisiera orar con ustedes.